Buenas tardes, todos, con todos los señores estudiantes. Qué bueno tenerles nuevamente en este curso. Vamos a comenzar. Ya estábamos viendo ciertas partes, ciertos temas de lo que es lenguaje, comunicación e investigación. Espero que todos estos temas que estemos viendo sean de provecho para ustedes para el resto de su carrera, ¿no? Esa es la idea. La idea es que ustedes tengan una base sólida acerca de cómo tienen que hablar, cómo tienen que disertar, cómo tienen que escribir, cómo tienen que hacer para poder llegar a, ¿cómo les digo? A mejorar su dialecto y la forma en cómo se desenvuelven delante de autoridades, delante de los mismos profesores, ¿no? Para que puedan hacer trabajos de excelencia. Entonces, todo eso está en mis manos y eso es lo que quiero compartirles, lo que quiero hacer que ustedes entiendan, ¿no? Y puedan realizar. Bien, adicionalmente, me había olvidado subirles el libro. Vamos a leer el libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie, por favor. Anoten, sí, anoten cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Y en este mismo momento les voy a subir ese libro al Classroom, ¿sí? Ahorita les subo porque estaba acordándome y, y ya es tiempo de que empecemos a comenzar a leer ese libro. No es el único libro que vamos a leer. En la primera prueba se va a tomar la mitad del libro y en el segundo examen vamos a tomar la otra mitad del libro, ¿no? Listo. Está en material didáctico, ustedes pueden revisarlo. Está el libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas de Dale Carnegie. Entonces, por favor, es un libro que tienen que leerlo. Es muy rápido de leer. Realmente este libro no es tan difícil de leer porque es bastante dinámico y es bonito. Es bonito, la verdad es bien bonito para poderlo analizar, estudiarlo y entenderlo. Bien, vamos a continuar con clases. Vamos a ver un resumen o un recuento de lo que habíamos visto. Bueno, habíamos comenzado con la comunicación, ¿no? ¿Qué es la comunicación? Luego habíamos visto los diferentes tipos de comunicación, verbal y escrita. Luego habíamos visto cuáles son los ejemplos de comunicación verbal. Luego vimos los ejemplos de comunicación escrita, ¿sí? Rápidamente. La comunicación no verbal, ¿no? También habíamos visto que hay, la comunicación no verbal se puede dar por muchas circunstancias, ¿sí? Según el tipo de participación. Ahí decíamos que puede ser individual, colectiva, interpersonal, interindividual. También nos decía que puede ser intragrupal y de comunicación en masas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más teníamos? Eso vimos hasta la semana pasada, ¿no? Según el tipo de mensaje, comunicación privada, comunicación pública, según el canal sensorial, comunicación visual, auditiva, táctil, comunicación gestual, gustativa y olfativa, según el canal sensorial, ¿no? Y es por lo que eh, podemos ver que son los sentidos, ¿no? Los sentidos, por los cinco sentidos, por lo que también nos podemos comunicar y hablábamos sobre la postura de las personas, cómo poder nosotros identificar personas que les agrada o les desagrada algo solamente con la posición de su forma de sentarse, su forma de estar parado, etcétera, ¿no? Habíamos visto según el canal tecnológico y entre ellos habíamos visto algo muy inusual que se llama el whatsappear, ¿no? El whatsappear es una palabra que está en la Real Academia de la Lengua y significa textear por medio de WhatsApp, ¿no es cierto? El whatsappear. Luego veíamos también que había según el tipo de participación, ¿sí? Unilateral, recíproca, comunicación por señas, comunicación política, comunicación periodística, y en las administraciones públicas. Y dentro de las administraciones públicas habíamos visto que las más importantes, la rendición de cuentas, ¿verdad? Luego veíamos que la comunicación interna y la comunicación externa, la comunicación en las empresas, y habíamos visto que la comunicación interna es la gran olvidada y decíamos,
que era la gran olvidada porque muchas empresas olvidan a su cliente externo, a su cliente interno, perdón, que es en realidad el trabajador, ¿no? Y los ve como un número y no como una persona, ¿sí? Entonces, poco a poco estas cosas deben ir cambiando en las industrias, en las empresas y ver al trabajador como un ser humano. Y eso se va a lograr siempre y cuando se implementen medidas de comunicación internas de la empresa, como las que están aquí, ¿no? Los boletines, tablones, revistas, reuniones, intranet, redes sociales internas corporativas, videoconferencias, wiki, repositorios y herramientas de mensajería instantánea, ¿sí? Entonces aquí está lo que es la comunicación interna y externa de la empresa. Y ahí creo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Dice, para comunicar nuestra propuesta de valor y las noticias en torno a nuestra empresa o proyecto, disponemos de multitud de canales, ¿no? Obviamente, aquí ya nos habla de la comunicación que nosotros tenemos desde adentro hacia afuera, ¿no? Todo lo que nosotros podemos dar a conocer, las propuestas de valor que tenemos. ¿Qué son las propuestas de valor? Es ¿por qué vale la empresa, no? ¿Por qué vale la empresa? ¿Por qué es importante la empresa? ¿Por qué estamos deseosos que las personas que están externamente a nuestra empresa lleguen hasta ella y se conviertan en clientes frecuentes, ¿no? Y clientes imperecederos, clientes que se queden con nosotros a pesar de cualquier situación. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, para ello, uno tiene que comunicar las propuestas de valor, ¿sí? Además, noticias en torno a nuestra empresa o proyectos, ¿sí? O proyectos que se puedan dar a conocer y esto se lo haría a través de páginas web, a través de redes sociales, que es lo más importante ahora, a través de publicidad en redes sociales y en medios de comunicación, entrevistas y colaboraciones, newsletters y notas de prensa, ¿no? Ahora bien, si nos damos cuenta, por ejemplo, algo que ya no es tan tomado en cuenta son las notas de prensa, ¿no? Porque ahora ya todo está en digital, ¿no? En digital. Entonces, las notas de empresas en realidad son escritas, pero sin embargo, es muy importante entender de que todas estas son canales por los cuales nosotros podemos dar a conocer a nuestra empresa, ¿verdad? Yo creo que las más importantes aquí es la publicidad en redes sociales, ¿no? La publicidad en redes sociales es algo muy importante y seguido en medios de comunicación. Ahora bien, yo escuchaba a un reportero indicar de que ya los medios de comunicación clásicos como son la televisión, la radio, ya se va relegando poco a poco y ya no es tanta gente la que tiene estos elementos para escuchar. Antes escuchábamos las radios que habían, ¿no? Bueno, aquí no sé qué radios habían anteriormente, pero en Quito existen muchas radios, la Onda Azul, la Bruja, qué sé yo, bueno, un montón de radios, y, pero ya poco a poco eso se va regando, porque antes escuchábamos música ahí, ¿no? Ahora ya, pues, con la tecnología tenemos el YouTube, tenemos Spotify, que son plataformas de música que tranquilamente nos sirven para nosotros poder reproducir, incluso sin publicidad, la, la música que queramos, ¿no? Tenemos ahora ya programas que descargan esa música que pueden poner en un flash memory, la cual se puede insertar o la podemos poner directamente en nuestro teléfono y podemos llevar a andar a cargar ya en nuestro teléfono, pues, un sinnúmero de canciones, de música, igual. Entonces, ya no se utiliza tanto estos medios de comunicación. Claro que ahora, por ejemplo, si nos vamos a lugares donde no llega todavía la señal de internet, hablemos de, qué sé yo, de ciertos lugares aquí en Sucumbíos, como podrían ser eh, las comunas o comunidades, en donde no hay tanto acercamiento al internet. Entonces, el medio de comunicación más importante ahí, a ese sí sería la radio o la televisión, más que todo la radio, ¿sí? Más que todo la radio. Pero cuestión de televisión, en cambio, nosotros, en este caso, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo realmente canales de cable. Yo solo tengo
canales de películas, ¿sí? Netflix, tengo HBO, tengo Disney, tengo Prime y pago $40 al año, $50, $60 al año y tengo para todo el año poder ver películas, que es lo que más me gusta. Si quiero ver las noticias, me conecto a televisión en vivo por el internet, por medio del Facebook y listo, ¿sí? Si quiero ver algo que ha pasado en el mundo o en algún lado, me voy a WhatsApp, perdón, si no me lo pasa por WhatsApp, ¿no? Si no me lo pasa por WhatsApp, pues ya lo puedo ir a ver en YouTube, ¿no? Entonces, son cosas que ya van tomando pasando a segundo plano, ¿no? Pero, sin embargo, no dejan de ser relevantes. Entonces aquí vemos una gráfica que dice comunicación en la empresa y vemos que hay la interna y la externa, las diferentes formas de cómo se puede comunicar tanto interna como externamente, ¿sí? Aquí está la parte interna y aquí cómo se comunica externamente, ¿sí? Facilito, no creo que hay mayor inconveniente, ¿verdad? Luego viene la comunicación formal e informal. ¿Cuál sería la comunicación formal dentro de una empresa? A ver, alguien que pueda conversarme, ¿cuál sería la comunicación formal y a través de qué medios se puede dar la comunicación formal? A ver, alguien que quiera conversar, que quiera hablar, que quiera departir. La información formal no es por escrito o hablado. Ya, correcto. Sí, puede ser, ¿no? En todo lo que, obviamente la comunicación formal es una comunicación por escrito que se da, pero ¿para qué? Para poder dar disposiciones acerca de trabajos que se tengan que dar en la empresa, ¿no? Esa es la comunicación formal, ¿sí? Todo es escrito, ¿sí? Escrito y es para dar disposiciones de trabajo, ¿sí? Disposiciones de trabajo, ¿sí? De lo que tenemos que hacer dentro de la empresa, acciones a realizar, etcétera, ¿sí? Y la comunicación informal, esta es la formal, ¿no? Formal. La comunicación informal, ¿qué sería? A ver, ¿alguien que me dé una idea? La informal dentro de la La, empresa. info- la informal es información de manera no oficial. Correcto, es una información de manera no oficial. La comunicación informal, como su nombre lo indica, ¿sí? No tiene formalidad, ¿sí? Y es una conversación. Es una conversación entre dos personas, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Es una conversación entre dos personas que trabajan dentro de la empresa, ¿no? Obviamente, por eso hablamos de la formal e informal, ¿sí? En cambio, la comunicación horizontal. Recordemos que nosotros tenemos organigramas en donde hay el gerente general, vienen los diferentes gerentes departamentales, ¿sí? Departamento de compras, departamentos de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, vienen los supervisores y de ahí vienen los obreros, ¿no es cierto? Los obreros. Más o menos ese es un organigrama, obrero uno, obrero 2, obrero 3, etcétera, ¿no? Lo mismo acá, ¿sí? Tenemos lo mismo, supervisores. Este es un organigrama el más sencillo que puede haber, ¿sí? Y obviamente aquí vienen los obreros, ¿no? Entonces, hubo una comunicación horizontal, siempre se va a dar entre pares, o sea, entre personas que tengan el mismo rango de trabajo, ¿no? De trabajo, o sea, personas que están en el mismo cargo jerárquico dentro de la organización, así se llama. Entonces, la comunicación horizontal, ¿por qué? Porque es horizontal. Entonces, entre los gerentes departamentales van a tener comunicación entre ellos, ¿no? Eso es una comunicación horizontal. Pero la comunicación vertical, en cambio, es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Qué significa la comunicación vertical entonces? Se establece entre personas de la empresa que tienen diferentes cargos de responsabilidad.
El gerente general tiene más cargos de responsabilidad que el gerente departamental. Y el gerente departamental tiene más cargos de responsabilidad, trabajos de responsabilidad que el supervisor. Y el supervisor tiene más trabajos de responsabilidad que los obreros, ¿sí? Entonces siempre es una comunicación fluida de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Lo ideal sería que haya una comunicación en dos sentidos, ¿no? Pero la gran mayoría de empresas hay comunicación en un solo sentido, ¿sí? De la jerarquía más alta, dando disposiciones y órdenes hasta la jerarquía más baja. Y eso produce malestar, porque las personas que están en la parte más baja de la línea no pueden hacer nada para comunicarse con los más que están más arriba y siempre va a haber trabas. Entonces, ese es el problema. Ahí va a haber muchos problemas. Pero cuando la conversación o la comunicación, no conversación, la comunicación es fluida, tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo, es bidireccional, entonces, obviamente, es una comunicación que nos va a permitir conocernos, nos va a permitir conversar, nos va a permitir estar juntos con las personas que tienen mayor rango jerárquico y por ende van a tener mayor impacto visual con nosotros, contacto visual con las personas que estamos más abajo, ¿sí? Y eso es bueno porque eso trae un sentido de pertenencia a la empresa. Bien, veamos entonces las conclusiones de este tema para terminar. Tenemos las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Las conclusiones más que todo. Después de analizar los diferentes tipos de comunicación, está claro que tenemos a nuestro alcance multitud de formas y posibilidades para transmitir una idea o generar una acción, ¿verdad? Entonces, conocemos y sabemos que hay muchas formas para transmitir una idea, ¿sí? Para transmitir una acción, para poder pedir que se haga algo, etcétera, ¿no? Entonces la clave dice será elegir la adecuada dependiendo de nuestro objetivo, interés, necesidad y circunstancias. ¿Sí? A veces sí lo hacemos, ¿no? Elegimos adecuadamente nuestra forma de comunicación, por eso nos va bien. Y a la final terminamos haciendo bien las cosas, ¿no? Pero muchas veces no elegimos adecuadamente quiénes o no elegimos adecuadamente el comunicarnos y eso va a ser un poquito más complicado, ¿no? Cada situación es única, por esta razón lo mejor es analizar y elegir el tipo de comunicación que más se adecue a nuestro objetivo, ¿sí? Con una buena comunicación se gana visibilidad, credibilidad y confianza. ¿Por qué hablamos de visibilidad? ¿Alguien que pueda explicarme sobre ganar visibilidad? A ver, ¿alguien tiene una idea de por qué se gana visibilidad cuando hay una buena comunicación, una buena forma de comunicarnos? ¿Nadie? A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Kevin Lema, ¿está por ahí? Sí, A ver, para Kevin, mí, lo importante aquí es entender por qué pues, con una buena comunicación usted ganaría visibilidad. por una buena comunicación hacia los demás, cómo se puede expresar y saber escuchar también. Ya, pero ¿por qué visibilidad? O sea, credibilidad está bien. O sea, cuando usted se Sí. comunica de forma clara y concisa, ¿sí? Accedemos a ser creíbles, o sea, que la gente va a creer en lo que digamos, ¿no? Confianza, cuando hay buena comunicación, se ejerce la confianza, pero la visibilidad es lo que quiero. A ver, Uno se da a conocer de uno mismo, se hace visible. exacto, muy bien. Bien pensado y bien razonado. La visibilidad significa hacerse visible, se da a conocer a los demás. Entonces, cuando hay una buena comunicación con el resto de personas,
la gente lo va a ver y lo va a estar viendo y lo va a estar analizando. Si el resto menos pensado empieza a ganar más empatía con los demás y llega un momento en que pueden estarle ofreciendo algún tipo de negocios, algún tipo de situaciones en los cuales usted puede salir ganando, ¿no? O así se dan las cosas, ¿no? Entonces debemos ganar visibilidad. Hay un video en el YouTube y me he olvidado de bajarlo. Es muy importante verlo porque pone dos escenarios, ¿no? En un escenario pone a un chico tímido, callado, retraído, y en el otro el mismo chico, pero entrador, o sea, con agallas, que no se deja, que sigue adelante, que va pujante hacia a la consecución de sus objetivos. Las dos personas, en la una, perdía muchas oportunidades por decir, no, no voy a decir nada, mejor no digo nada, mejor me callo, mejor no, mejor te llaman a una reunión, mejor no cierro mi pico y se acabó. Prefiero no equivocarme a que se esté burlando de mí, ¿sí? Ese es el típico o la típica excusa que tenemos cuando no queremos hablar, ¿no es cierto? Entonces, la visibilidad significa que cuando tú eres una persona que tienes una buena forma de comunicarte, una persona que sabes cómo comunicar tus deseos, cómo comunicas tu trabajo, cómo comunicas tus anhelos, cómo comunicas tus iras incluso, tus enojos. Entonces la gente te mira, te observa y de repente llega un momento en que te haces visible y empiezan a ver escaladas en cuestiones de trabajo, en cuestiones de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa que ganaremos visibilidad, ¿no es cierto? Dice, el gran catálogo de formas de comunicación que te he ofrecido, espero que te ayude a ti y a tu empresa a poder elegir la mejor opción dependiendo de la situación, tono, objetivo o estilo. ¿Qué quiero decir aquí? Que todo esto sirve para que su empresa, porque nosotros estamos no criando, perdón, sino enseñando a innovar, enseñando a crear empresas, enseñando a que en comunicación, por eso tenemos esa materia de innovación y diseño de negocios, ¿no? No dice de empresas, de negocios. Una cosa es una empresa, otra cosa es hacer un negocio. No necesariamente un negocio va a ser una empresa, pero una empresa siempre va a tener negociaciones, ¿sí? Pero nosotros tenemos una materia de innovación y diseño de negocios, innovación, o sea, ser innovadores todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí está, claramente, ¿no? A ver, antes de comenzar, quiero que me diga, alguien me hable y me converse, ¿qué cualidades debería tener un investigador? Pues sería principalmente A ver, la curiosidad para que sí, siga. A Una ver, capacidad de enfoque, enfoque, ya, otra cualidad. A ver, ¿quién me dijo enfoque? yo, ingeniero. A ver, Mora. mijo. A ver, mijo. ¿Por qué enfoque? ¿Enfoque a qué? O sea, ¿de qué me quieres decir con enfoque? O sea, tener a lo que me refiero cuando a una información que él quiera dar, pero primero tiene que averiguar bien, o sea, enfocarse bien en lo que va a decir. Ya, Tener claro lo que va a decir y comunicar o publicar. ya, enfoque a lo que vamos a comunicar, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Otra cualidad que alguien me pueda decir. El compromiso y la responsabilidad. Compromiso y responsabilidad. Explícame un poquito. ¿Le explico? Sí, claro. Explícame, ¿por qué compromiso y responsabilidad? Ya. La responsabilidad sería de
de lo que va a investigar, ser responsable y no dejarlo así como a medias. Ya. Y el compromiso sería el compromiso que tenga con su trabajo. Correcto. Ya, claro, un buen comunicador debe tener un compromiso con su trabajo, con sus objetivos, con sus, ¿cómo se llaman? Principios morales, ¿no? Y responsabilidad de que al comunicar debemos ser personas que tengamos mucha responsabilidad, ¿sí? Mucha responsabilidad. Perfecto, muy bien, gracias. A ver, alguien más que me dé otra idea de cuál es una cualidad o cualidades del investigador. Orden. Orden, eso sí. El investigador tiene que ser ordenado. No hay nada que hacer. El comunicador, perdón, tiene que ser ordenado en todo. ¿Sí? Sigamos, el cuarto. ¿Nadie? Enfoque, compromiso, orden. ¿Será disciplina? Disciplina, ¿sí? Disciplina tiene que ser personas disciplinadas. Personas que lleven una vida muy ordenada, con orden y con disciplina, ¿no? Vamos a ver entonces. ¿Qué cualidades distinguen a un buen comunicador? Ya conversamos, ¿no? De esas 4 cualidades. ¿Cuáles serían los requisitos imprescindibles para manejar con maestría el arte de la comunicación? Más allá de habilidades clásicas, como por ejemplo el sentido común, ¿sí? Es muy importante tener sentido común para ser un buen comunicador. El gusto por la palabra, obviamente, ¿sí? Debe tener gusto por la palabra. Si es que no tienes gusto por la palabra, automáticamente va a ser complicado y difícil que puedas, pues, ser un buen comunicador. Porque el gusto por la palabra te hace estudiar y te hace leer. Y eso te trae buena ortografía, eso te trae buena gramática. Facilidad para la escritura. Si eres un buen orador, eres un buen escritor. La curiosidad. Toda persona que es comunicadora debe ser curioso también, ¿no? La capacidad de síntesis, o sea, la capacidad de dar resúmenes, ¿sí? Resúmenes con los cuales, se haría más fácil el trabajo, ¿no? Había un rey que estaba pensando y pensando y pensando y quería saber cuál era la clave del éxito. Entonces llamó a un hombre muy, muy sabio de la comarca y le dijo, mira, hombre sabio, yo quiero saber cuál es el secreto del éxito. Entonces le dijo, tienes 15 días para traerme e indicarme cuál es el secreto del éxito. Entonces el tipo se fue, ¿sí? Y empezó a escarbar libros, a leer libros, empezó a buscar muchas cosas, ¿no? En la biblioteca, tantos libros de autoayuda, de autoestima, etcétera, para ver cuál es la clave del éxito. Y escribió un folleto de 500 páginas y le dijo, Rey, he venido ya a entregar el trabajo y aquí tienes la clave del éxito. Está en este folleto de 500 páginas. Entonces el rey se enojó mucho y le dijo, mira, yo soy un rey que tiene a cargo toda una población. Toda esta comarca tengo yo que regirla. Yo no tengo tiempo para leer tantas hojas. Así que ve y resúmelo nuevamente. Entonces se fue el erudito, se fue y empezó a resumir esas 500 páginas y sacó un folletito de 10 páginas. Y corriendo fue donde Rey le dijo, Rey, aquí está este folletito de 10 páginas, aquí está la clave del éxito. Y el Rey le dijo, no, yo quiero algo más resumido, así que anda, ve y hace resumen de este resumen. Y entonces cogió y hizo resumen y llegó a la conclusión con una hojita y le dijo, Rey, aquí está, en esta hoja está. Y el rey le dijo, mira, no quiero que me traigas una hoja para yo leer, no quiero leer nada, lo único que quiero es que me digas cuál es la clave del éxito. Entonces fue a resumir esa hoja y regresó haciendo resumen de resumen de resumen
hasta que llegó y le entregó un papelito. Y le dijo, aquí está, Rey, la clave del éxito. Y el rey toma el papel, lo abre y decía, nada es gratis. ¿Sí? Nada es gratis. Esa es la clave del éxito. Todo tiene su precio, todo tiene su justo pago, su justa recompensa. ¿Sí? Nada es gratis. Entonces, la capacidad de síntesis es la capacidad de resumir. Los gerentes generales hoy en día no te leen nada. Ellos te ven cuadros estadísticos nada más. Cuando tú presentas una propuesta, cuando vayamos al próximo nivel, si ustedes pasan, hemos de ver materias como economía y costos. Ahí se ve, por ejemplo, cómo se presentan los estados financieros, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a entender que se debe hacer muy resumidas las cosas. Entonces habíamos visto la capacidad de síntesis, ¿no? Es la capacidad de resumir. Y de otras, obviamente, más modernas, como es las nuevas tecnologías, ¿sí? Los blogs, las redes sociales, HTML, lenguajes visuales, edición de video, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso sí, o sea, estamos muy bien preparados para las nuevas tecnologías. A lo menos ustedes que son ya no son millennials, son centennials, ustedes que ya no son análogos, son digitales, 100% gente y generaciones digitales como son ustedes. Entonces ya es algo inaudito que no sepan utilizar una computadora, no sepan utilizar las páginas básicas de Microsoft Office, que no sepas utilizar redes sociales. Yo veo, por ejemplo, mis hijas que son menores de edad y manejan la computadora mejor que uno. Y yo estuve en la época de transición de la generación entre lo análogo y lo digital. ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba en la universidad, ya salieron las primeras Pentium 386, me acuerdo. Eran unos towers, unas torres gigantes, pero eran gigantes. ¿Y saben cuánto tenía de disco duro? 80 megas. Era, wow, lo máximo. Y podíamos hacer con un duplicador, duplicarle a 160 megas. Wow, era lo mejor. Ahora estamos hablando de teras, ¿no es cierto? De teras, no solamente de 80 megabytes, ¿sí? 80 megabytes. Ahora ya hablamos de gigas, hablamos de teras, o sea, un disco duro de 1 terabyte, de 2 terabytes, etcétera, ¿no? 80 megas no es nada, no es nada. Entonces, en ese tiempo me acuerdo, salían recién las computadoras con pantalla Super VGA, ¿no? Super VGA a colores, ¿sí? Con esa, en la parte de atrás así largota, largota, largota y pesadísimas las pantallas, me acuerdo, y yo recuerdo que a veces nos tocaba estudiar en la universidad y yo cogía en mi carrito, yo tenía un pichirilo ahí, metía mi computadora ahí, me iba a hacer los trabajos donde compañeros, donde compañeras que no tenían computadora, y yo iba y la instalaba ahí y podíamos hacer el trabajo, ¿no? En ese tiempo no había el Word, había el Word Perfect, ¿sí? Y no había ¿cómo se llama? El Excel, había el Lotus 1, 2, 3, ¿sí? Que son los antecesores del Word y del Excel. Dense cuenta, entonces, yo estuve en esa época, ¿no? En esa temporada en que había el cambio de lo análogo a lo digital. En todo el tiempo de colegio, yo jamás tuve una computadora, nunca, nunca, nunca de los nunca. Ya cuando entré a la universidad, a mí me pidieron computadora, entonces, bueno, tocó comprar computadora, ¿no? Pero mientras estuve en el colegio, no necesitaba. Luego vinieron los celulares. Yo ya estaba en segundo o tercer año de universidad cuando salió el primer celular aquí en el Ecuador, que se llamaba el Nokia 100. Y era un teléfono tipo ladrillo de este porte, ¿no? Le decían el ladrillo porque era tan grande que tenía una antena retráctil que se levantaba así y se podía hablar. Entonces, después fueron cambiando los celulares, seguían siendo análogos, sí, pero empezaron a ser más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que tuve un Sony Ericsson que era de este portecito, así chiquitico, chiquitico.
y que se abría la tapa para arriba y se podía hablar. Una vez que compré ese teléfono, a los pocos semanas o a los pocos meses, ya se alcanzó, pues, ya empezó a haber cambios, empezó a haber digital, ¿sí? Ya no había teléfonos análogos, empezaron a salir los teléfonos digitales, o sea, los teléfonos ya con identificador de llamadas, ¿no es Ven, mira, cierto? pero ven, mira. Con identificador de llamadas. Entonces, así fue. Pero mira, ¿ah? A ver. Pero mira, por mira. favor. Ya. Entonces, así fue más o menos el avance tecnológico en los tiempos de los que yo estaba joven, ¿no? Todavía, aún sigo siendo joven, pero era más joven. Entonces, sí, así es. Ahora ustedes ya no, ustedes ya nacieron en una era netamente digital. Ustedes no pueden concebir la vida si no hay celular. No pueden concebir la vida si no hay internet. No sabrían qué hacer. Me acuerdo en mis tiempos, yo me metía en la biblioteca todas las tardes en la universidad, me acuerdo en la biblioteca de la Universidad Católica, y me llenaba de libros. Eran libros a la derecha, libros a la izquierda, libros al frente, y ahí metido yo escribiendo y sacando apuntes de lo que se necesitaba. Y si se requerían muchas hojas, sacar copias, ¿sí? A sacar copias y luego sí a dejar el libro. Ahora ya no, ahora todo es un clic, uno le dice, ¿quieren esto? Tengan, aquí está el libro, aquí está esto, aquí está el otro, y pueden trabajar. Mucho más fácil, la vida ahora es mucho más sencilla que anteriormente, ¿sí? Entonces, continuemos. Entonces vemos que el buen comunicador debe tener habilidades clásicas, como son el sentido común, el gusto por la palabra, perdón, la facilidad para la escritura, la curiosidad, la capacidad de síntesis. Y por obvias razones debe también tener gusto por las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, ¿no? Y cada vez vienen más tecnologías, vienen más, muchísimas más tecnologías, y vamos en un mundo totalmente cambiante y empresas globalizadas, ¿no es cierto? Bien, continuemos. Hay una serie de capacidades que deberían acompañar a todo aquel que se dedique profesionalmente a la comunicación. Y aquí voy a hacer que tomen en cuenta esto. No hablemos profesionalmente. Esta palabrita borrémosla. ¿Sí? No, que hay una serie de capacidades que deberían acompañar a todos. ¿Sí? Todo esto borremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solamente es a los que se dediquen profesionalmente, sino a todos, absolutamente a todos. Si usted quiere comunicar bien, si usted quiere ser una persona que sepa comunicarse, y el saber comunicarse no es solamente saber hablar, quiero que tengan en cuenta, es saber cómo hablar, en qué momento hablar, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, por qué decirlo, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas cosas, cualidades, ¿sí? Capacidades, ¿sí? Dice, para poder desempeñarlo en el ámbito laboral, en el ámbito directivo, mucho más en el ámbito político. En el ámbito político sí es tremendo cómo se necesita saber dialogar, hablar, conversar, comunicarse de una forma fluida, ¿sí? Bien, entonces, veamos algunas de las capacidades que debe tener el orador, el buen comunicador, ¿sí? Primero, equidistancia. ¿Qué significa equidistancia? Viene de la palabra equi y distancia. Equi, que significa igual. Y distancia, obviamente, ¿sí? Un espacio entre dos cosas. Entonces, equidistante significa igual distancia. Bueno, ¿de qué se trata eso? Perfecto. Una capacidad equidistante, ¿sí? Significa una de las capacidades que es la equidistancia, significa que el comunicador, la persona que comunica, ya lo vamos a ver también más adelante,
Es una persona que tiene que ser imparcial, que debe mantener la distancia tanto para el un lado como para el otro. No puede hacerse a un lado o al otro. Cuando yo doy clases de proyectos, digo, el investigador no puede ser parcializado. Lo mismo es el comunicador. Tiene que mantener distancia con todo, ¿sí? Para no parcializarse para uno o para otro lado y que sus, ¿cómo se dice? Sus comentarios sean hacia favor de un lado o a favor de otro, ¿no? La sencillez. Yo creo que eso es por demás, ¿no es cierto? Todo el mundo deberíamos tener sencillez, pero no todos la tienen. Estamos entendiendo, no todos la tienen. Obviamente, obviamente la sencillez es algo que se va cultivando en el día a día. Nosotros nacemos y crecemos con un ego, con un orgullo, ¿sí? Con un alter ego, ¿sí? ¿Cómo se escribe alter ego? Sí, un alter ego muy elevado, ¿sí? Mi alter ego es muy elevado, significa que te crees más de lo que eres, ¿sí? Y eso no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque el alter ego nos puede tomar desprevenidos y al jugarnos una mala pasada, ¿sí? Entonces, debemos ser sencillos en todo momento, pero hay algunos que están como los argentinos, ¿no? Che, nosotros somos más sencillos que el mismo Dios, dice, ¿sí? La sencillez realmente, mucha gente piensa que es sencilla, pero no lo es, ¿sí? Siempre lleva su orgullo, su prepotencia a flor de piel y piensa que es sencillo. Así que debemos hacer una mea culpa, o sea, una introspección dentro de nosotros. ¿En verdad somos sencillos de corazón? En verdad, como dice Jesús de la Biblia, ¿no? Te pegan una cachetada, pues muéstrale la otra, ¿sí? Hay personas que dicen que te perdone Dios, pero yo no te perdono, ¿sí? Y no es así, no es así. Si Dios perdona, ¿por qué tú no puedes perdonar? ¿Acaso tú eres más que Dios? ¿No es cierto que no? Y les comento esto, por ejemplo, en cuanto a la sencillez, hay muchas personas que llevan mucha amargura dentro del corazón por la falta de perdón, le hicieron daño, les hicieron alguna cosa. Esas personas internamente están que se mueren y se comen por dentro. Estas personas llegan, por lo general, en la mayoría de las veces, ese tipo de personas que tienen falta de perdón, que tienen dolor, que tienen ira, que tienen rechazo, que tienen fastidio, ¿sí? Esas personas terminan enfermas, valga la redundancia, de enfermedades incurables, como es el cáncer. El cáncer está comprobado que es una enfermedad del alma. Cuando un alma no ha perdonado, tiene odio, tiene rencor, tiene cosas muy malas, su cuerpo se enferma. La enfermedad del cuerpo es consecuencia de quién eres tú, ¿sí? Entonces, y es así, si tú eres una persona centrada, sencilla, que no te río por nada, no te enojas, no te molestas, mantienes el equilibrio y si lo haces, pues sabes controlarte, no hablas mal de nadie, caminas tranquilo por la calle sin que nadie te esté pisando los talones. ¿Qué más? Muchas de esas cosas, ¿no? Eh, realmente debemos hacer esa introspección. A ver si realmente somos sencillos de corazón. Y yo puedo decirles que usted cierra sus ojos en este rato. Y dice, a ver, vamos a ver si realmente soy sencillo. Y empieza a ver punto por punto en su vida, va a llegar a una conclusión de que no hay sencillez en su vida.
¿Sí? ¿Cómo le contestaste o cómo le pediste o cómo le preguntaste al señor del restaurante donde fuiste a comer el otro día? ¿Cómo tratas a la gente que vas a ver en la tienda? ¿Entras saludando? ¿Sí? ¿O entras con todo el ira, con todo el enojo? No, ¿no es cierto? Entonces, la sencillez. La sencillez habla mucho de quiénes somos. ¿Sí? A paz nos llamó Dios, dice. Debemos ser pacificadores. ¿Estamos? Bien, la capacidad para emocionar a través de historias es importantísimo. Esa es una capacidad, pero intrínseca. Intrínseca. La capacidad para emocionar a través de historia. Qué lindo que cuentes, es un motivador, pero es un motivador de esos motivadores, ¿no es cierto? Genial, ¿sí? Capacidad para emocionar. Obviamente, capacidad para la multimedia, debe gustarle la filmación, debe gustarle el editado, debe gustarle hacer trabajos de campo, de entrevistas, etcétera, 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 ¿sí? O sea, todo eso es multimedia. ¿Qué más? Debe ser un solucionador de problemas. Ya, aquí quiero entrar un poquito en tema. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes son solucionador de problemas o creadores de problemas? Ay, te quiero ver. A ver. Solucionador. ¿Tú crees que eres solucionadora de problemas? A ver. Hello. Pues sería en ciertas situaciones también, diga. Por En ejemplo, ciertas situaciones, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, o sea, hablemos de solucionador de problemas. Yo digo que soy solucionador de problemas, ¿lo soy? ¿O soy un creador de problemas? ¿O soy una persona que se crea el problema el mismo? ¿O soy una persona que es tóxica, hace problema por todo? Hablemos claro. Cuando nos lavamos la boca, ¿quién es el que deja la pasta de dientes bien sacado, la pasta dobladita así y en su puesto? ¿Y quién coge, se lava la boca y deja todo botado? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Empiezan las peleas y las riñas familiares, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo solucionar ese trabajo? ¿Cómo solucionar eso? Debe haber cambios en nuestras actitudes o en las actitudes de aquellos que están haciendo mal. ¿Sí? Pero para ellos debe reconocer y para eso debe haber una persona que les haga ver que están mal. Entonces, hay personas que crean problemas que sin embargo piensan que los solucionan. Hay personas que dicen, eso jamás voy a callarme. Yo siempre pelearé por los derechos de la mujer y serán reivindicados. A ver, vamos por partes. ¿No dijiste que eres solucionador? Ah, no, lo que pasa es que esto no podemos callarlo. No, tú estás creando problemas. Hay formas de hablar, hay formas de decir las cosas, ¿no? Sin embargo, estás creando problemas. Y a veces crea problemas en un vaso de agua y se hace pero una cosa gigante y te gana. ¿Sí? Entonces, eso deben entender. Deben entender que el solucionador de problemas es una persona sabia, prudente, callada, una persona que siempre piensa antes de hablar, ¿sí? Y que puede trabajar en varios ámbitos, que nunca hace problemas, que siempre sale con una idea, que siempre es innovadora en su mente. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó Dios, ¿sí? Hay personas que no, hay personas que dicen, pero si yo no me de callar porque es que yo que reclamo, reclamo y punto y se acabó. ¿Sí? Y no es así. Hay que ser pacificadores. ¿Qué más? Tenemos psicólogos, psicología, correcto. Aquí está. La psicología más que todo para política, ¿no? Para política. Y para poder llevar grupos de trabajo. Reinventarse y evolucionar. Reinventarse y evolucionar. Esto quiere decir
que la persona debe tener, la persona que ora bien, perdón, sí, que es un buen comunicador, hablemos por ese lado, tiene que tener todas estas capacidades. El reinventarse y evolucionar es una de las más importantes, ¿sí? Pero eso requiere esfuerzo y requiere tiempo. ¿Por qué? Porque reinventarse significa borrar nuestro cassette, nuestro chip, nuestra idea, ¿sí? Y ¿hacer qué? Hacer cambios en nuestra vida. Reinventarnos, evolucionar, ser mejores cada día. Si es que hay una persona que está dando otra materia en nuestra carrera, ¿sí? No hablar mal de esa persona. No decir cosas que no sean agradables, que no sean buenas. Siempre siendo agradecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un sinnúmero de cosas, ¿no? Reinventarse y evolucionar. No podemos estancarnos todo el tiempo en un lugar donde no hay salida, ¿sí? Siempre hay que reinventarse y evolucionar, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, no, profe. Ok, está claro, ¿verdad? Está claro. Esas son las cualidades de un buen comunicador. Qué bien. Veamos qué cualidades tú añadirías. ¿Cuál crees que son tan importantes que no pueden faltar? A ver, vamos conversando. ¿Qué cualidades añadirías? Les escucho. Mabel Carrión, ¿estás por ahí? La ambición, A ver, Mabel, qué cualidades añadirías al buen comunicador? ser ambicioso, tener una ambición, Ah, ser ¿cómo? buen líder. Tener Ambición y liderazgo, creo. liderazgo. Perfecto. Perfecto, liderazgo. Sí, el buen comunicador debe tener liderazgo. Totalmente, muy bien. Otro, a ver, Edison Barragán, Puede ser personalidad. ¿no te escuchó? Personalidad. Personalidad, claro. Personalidad, muy bien dicho, personalidad. Tercero, otro más, a ver por ahí, Caterina Quintero. Seguridad. Seguridad de sí mismo, ¿no? Sí. Seguridad de sí mismo. Correcto, correcto. Debemos tener seguridad de nosotros mismos. Eso sí es clave también, clave. Que va de la mano con la personalidad y va de la mano con el liderazgo. A ver, otra más por ahí, William Padilla. Yo diría que la asertividad, así para que él exprese lo que siente de manera sincera y eso, ¿no? Correcto, asertividad, ser honestos, ¿no es cierto? ¿Sabían que no es lo mismo ser honesto que ser justo? ¿Ah? ¿Sabían eso? Honesto y justo. A ver, alguien que me diga qué es ser honesto y otro que me diga qué es ser justo. Honesto, listen, hablar con la verdad. ¿Ya? ¿Y justo? Cumplir con lo que dice. Muy bien, cumplir con lo que dice. Bueno, eso sería ser honesto también, ¿no? ¿Sí? Justo sería hacer, hacer lo que es correcto en ciertas circunstancias. ¿Sí? Hacer lo que es correcto en ciertas circunstancias. Entonces, una pregunta más. ¿Hay honestidad sin justicia? ¿Y hay justicia sin honestidad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, les escucho. ¿Hay honestidad sin justicia? Pregunta de prueba y de examen. ¿Y hay justicia sin honestidad? Vamos a plantearlo con un ejemplo. A ver, Dani Cueva, ¿qué dices tú?
Yo digo que sí tiene algo que ver porque cuando habla de justicia es para sacar a la luz la verdad, ¿no? Ya, correcto. Y eso sería honesto, ¿no es cierto? Pero en algún momento puede ser justo y no puede ser honesto. Vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Les doy un ejemplo. Había una vez un señor que estaba en un hotel con una dama, una bella dama, y piden una pizza. El señor de la pizza le dice que llega en media hora y el señor este le dice que bueno, que no hay ningún problema. Mientras estaban pues con la bella dama en ese cuarto de hotel. Entonces llega el de la pizza y el momento en que llega entrega la pizza y obviamente el señor paga y se va, ¿no? El señor llega al cuarto y abre la pizza para comer juntos, estaban viendo una película. Y oh sorpresa, se encuentra con un fajo de billetes de 100. Había más de $10,000 ahí. Entonces la señora le dice, oye, Manuel, le dice, qué bestia, nos ganamos la lotería. Y Manuel dice, no, 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 hay que devolver, porque eso es de alguien y no me pertenece. Y la persona que perdió ese dinero debe estar como loca buscándolo. O haber habido un malentendido. Entonces, vamos y entreguemos. Entonces el señor coge, llama a la pizzería y le dice, mire señor, la verdad es que me trajeron una pizza hace 10 minutos, pero parece que hubo un error porque me han dejado en la pizza, en vez de la pizza, fajo de billetes y más o menos hay unos $100,000. Entonces el señor de la pizzería le dice, sí, gracias señor, yo estaba que ya me moría, no sabía qué hacer, no sabía dónde había dejado ese dinero y ese trabajo de toda una vida y tantas cosas. Entonces, le dice, ¿dónde puede retirar? Puede venir acá al hotel y se lleva su dinero. ¿Sí? Es justo que usted tenga su dinero, porque es suyo. O sea, yo no puedo llevármelo. ¿Sí? Entonces, el señor llega, el de la pizza, y como estaba tan agradecido, le dice, mire, la verdad es que estoy tan agradecido porque usted es una persona realmente que honesta, o sea, realmente que usted me ha dado una lección de honestidad, ¿sí? Y el señor le dice, pero no hay problema, aquí está su dinero, pase bien. No, no, pero la verdad es que yo le llamé a mi primo, que trabaja en un canal de televisión, para que le haga una entrevista y que puedan ver quién es usted, porque usted es una persona justa. Entonces, el señor le dice, no, la verdad es que no quiero dar ninguna entrevista. Y el señor dice, pero ¿por qué no? Si es que pues, todo el mundo tiene que saber lo que usted hizo, devolvió tanto dinero en vez de quedárselo. Y el señor, mire, yo sí lo devolví, pero nada más, porque pensé que era justo devolver el dinero de quien era. Pero eso no quiere decir que yo quiera salir en televisión. No, 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 no se hable más, no se hable más. Tiene que usted que salir en televisión para que la gente le vea, para que pueda ver quién es usted, puedan conocerle, porque una persona como usted no se encuentra haciendo más. Entonces el señor le coge a un lado y le dice, mire, no quiero salir en televisión porque estoy en un cuarto de hotel y la mujer que está ahí adentro no es mi esposa. Así que por favor, llévese a sus periodistas y ahí queda todo. ¿Sí? Ahí vemos la diferencia entre honestidad y justicia. El hombre fue justo. ¿Por qué? Porque él devolvió, pero no fue honesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba con otra mujer que no era su esposa. Él no fue honesto, fue justo, sí. Dada al César lo que es del César. O sea, él devolvió el dinero. Bueno, fue justo, pero no fue honesto. Y no fue honesto porque no era su esposa la que estaba ahí, era su amante. Y esas personas no son honestas. Por ningún lado tienen honestidad.
¿Sí? Ahí está la diferencia entre justicia y honestidad, si ya nos damos cuenta. Sigamos. Otra cualidad. ¿Alguien más sabe alguna otra cualidad? Liderazgo, personalidad, seguridad de sí mismo, asertividad. Asertividad, me gusta mucho. Ser asertivo es muy importante. Y eso lo vamos a ver posteriormente. A ver, alguien más, alguien más. A ver, piensen, chicos, piensen. Ambición. A ver, mija. Ambición. Ambición. Ya. Explícame, por favor, ¿qué quieres decir con ambición? Para llegar al objetivo que uno de algo, tengo que tener ambición, ser concreta o algo así. Perseverante. Sí, algo así. Ya, perfecto. Entonces, no se llama ambición, porque el ambicioso es una persona que no tiene límite, ¿sí? No es bueno ser ambicioso, pero sí debe ser una persona que sea constante, ¿sí? Constante en todo lo que hace para ir de aumento en aumento, ¿sí? Y todas son imprescindibles, ¿no? Todas estas cualidades son imprescindibles. Liderazgo, personalidad, seguridad de sí mismo, asertividad, ser constante, ¿sí? Ser honesto y justo también es muy importante, ¿no? Perfecto. Entonces, esas son las cualidades que ustedes han añadido y que realmente son imprescindibles, ¿no? Bien, vamos a ver ahora cuánto nos queda. Déjenme ver. Son las 16:34. Ah, sí tenemos tiempo. Bien, vamos a ver la comunicación. Yo ya les mandé un deber, ¿no? Me parece. ¿O no todavía? No, ingeniero, todavía no. Ah, no les envío todavía. Híjole. Ya, listo, entonces ya les voy a... Aquí tenemos la comunicación y su importancia cultural, ¿sí? ¿Qué es la comunicación en realidad? ¿Sí? Vamos a ver qué es la comunicación. Es más que solo emitir, es más que solo exponer o registrar sonido, imágenes, ideas, etc. La comunicación y la cultura son un solo campo de estudio. La cultura no es un ente fijo, una herencia, es un proceso que se construye en la interacción. Muy importante esto de aquí, ¿no? Muy importante lo que dice que es un proceso que se construye en la interacción. ¿Qué significa interacción? En el intercambio de ideas, imágenes, palabras, etcétera, con otra persona. ¿Sí? Entonces, dice que la cultura no es un ente fijo, es una herencia, es un proceso que se construye en la interacción, cuando las personas interactúan entre sí. Ahí es cuando vemos que es importante en el contexto cultural, ¿sí? Digamos, veamos la importancia de la cultura o la importancia cultural de la comunicación. Miren, es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir, definir las condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para reconocerse y distinguirse de los demás, así como la manera de organizar sus relaciones con las demás personas. Muy importante esto, ¿sí? La manera de organizar sus relaciones con las demás personas. Definir las condiciones de su voluntad para convivir. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder convivir con otras personas? ¿Sí? Eso es la comunicación en la cultura. ¿Sí? Veamos el lenguaje y la cultura. Uno de los tesoros más preciados que dejó la vida del hombre en sociedad fue el surgimiento del lenguaje, ¿sí? Del lenguaje. Otras cosas son las lenguas, o sea,
Otra cosa son los idiomas, las lenguas, pero el lenguaje es universal. El mismo, con su artífice, ha desempeñado un importantísimo papel en todo el quehacer humano, en la formación del hombre y de su pensamiento. Entendamos eso. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, que es una de las cosas más importantes que tiene el hombre, si no hubiese habido lenguaje, ¿cómo nos hubiéramos comunicado? Por ahí me pueden decir a través de las señas, profe. No, en las señas es un tipo de lenguaje. Si no hubiese lenguaje, ¿cómo nos hubiéramos comunicado? No sabríamos, ¿no es cierto? No sabríamos cómo comunicarnos, porque nosotros somos artífices, ¿sí?, del lenguaje. Nosotros le damos el dinamismo al lenguaje. Nosotros le damos la riqueza al lenguaje que hablamos, dependiendo de dónde o de a qué mercado nos vamos a direccionar. ¿Sí? Entonces dice, el mismo con su artífice ha desempeñado un importantísimo papel en todo el quehacer humano, en la formación del hombre y de su pensamiento. ¿Sí? Y eso es real, ¿no? Es real. El hombre ha hecho un papel muy importante, perdón, el lenguaje es muy importante en el ser humano a tal punto de que sin él no sabríamos qué hacer y cómo comunicar. Aún el lenguaje de señas es lenguaje, ¿no? Entonces, muy importante, es importantísimo. Lenguaje y cultura están íntimamente ligados, uno depende del otro. Para existir sin palabras, el hombre no puede pensar racionalmente. Esto es muy importante que entiendan. Cuando dice sin palabras, el hombre no puede pensar racionalmente. Y es lógico. ¿Cómo podría pensar si no hay un vocabulario en el cual, en ese vocabulario, haya letras que puedan unirse unas con otras y formar oraciones? ¿Cómo? No sabríamos cómo decirlo, ¿cierto? Realmente no sabríamos cómo podríamos nosotros comunicarnos. Entonces, sin palabras, el hombre no puede pensar racionalmente. Esto nos lleva a entender de que si no hubiera lenguaje, automáticamente seríamos ¿cómo podríamos decir? Una raza, no una raza, sino un clan, un grupo más entre todos los animales en esta tierra, ¿sí? Entonces seríamos una raza más de animales en esta tierra. Pero lo que nos diferencia es nuestro lenguaje. Bueno, la próxima clase, que es cuando el día viernes, yo ya tengo listo las listas, ¿no? Y ahorita ya ni modo. Bien, entonces chicos, cuídense mucho, muchas gracias por todo y cualquier cosa estamos conversando. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Licenciado. Pásenlo bien. Gracias, ingeniero. Hasta luego.